Un vagabundo en el extranjero, parte 1 por Mark Twain. Capítulo 1. Un día se me ocurrió que habían pasado muchos años desde que el mundo había tenido el espectáculo de un hombre lo suficientemente aventurero como para emprender un viaje por Europa a pie. Después de pensarlo mucho, decidí que yo era la persona adecuada para ofrecer a la humanidad este espectáculo. Así que decidí hacerlo. Esto fue en marzo de 1878. Busqué a mi alrededor el tipo adecuado de persona que me acompañara en calidad de agente y finalmente contraté a un tal señor Harris para este servicio. También era mi propósito estudiar arte mientras estaba en Europa. El señor Harris simpatizó conmigo en esto. Él era tan entusiasta del arte como yo y no menos ansioso por aprender a pintar. Deseaba aprender el idioma alemán, Harris también. A mediados de abril navegamos en el Olsatia, Capitán Brandt, y tuvimos un viaje muy agradable, por cierto. Después de un breve descanso en Hamburgo, hicimos los preparativos para un largo viaje a pie hacia el sur con el suave clima primaveral, pero en el último momento cambiamos el programa por motivos personales y tomamos el tren expreso. Hicimos una breve parada en Frankfurt on the Main y nos pareció una ciudad interesante. Me hubiera gustado visitar el lugar de nacimiento de Gutenberg, pero no fue posible porque no se conserva ningún documento sobre el lugar de la casa. Así que pasamos una hora en la mansión de Goethe. La ciudad permite que esta casa pertenezca a particulares, en lugar de agraciarse y dignificarse con el honor de poseerla y protegerla. Frankfurt es una de las 16 ciudades que tienen la particularidad de ser el lugar donde ocurrió el siguiente incidente. Carlomagno, mientras perseguía a los sajones, como dijo él, o era perseguido por ellos, como decían ellos, llegó a la orilla del río al amanecer, en medio de la niebla. El enemigo estaba delante o detrás de él, pero en cualquier caso tenía muchas ganas de cruzar. Habría dado cualquier cosa por un guía, pero no conseguía ninguno. En ese momento vio una cierva, seguida de sus crías, acercarse al agua. Él la observó, pensando que buscaría un vado, y tenía razón. Ella se acercó y el ejército la siguió. De modo que se obtuvo o se evitó una gran victoria o derrota franca, y para conmemorar el episodio, Carlomagno mandó construir allí una ciudad, a la que llamó Frankfurt, el vado de los francos. Ninguna de las otras ciudades donde ocurrió este evento recibió su nombre. Esta es una buena evidencia de que Frankfurt fue el primer lugar donde ocurrió. Frankfurt tiene otra distinción, es el lugar de nacimiento del alfabeto alemán, o al menos de la palabra alemana que significa alfabeto, Buchstaben. Dicen que los primeros tipos móviles se fabricaron con palos de abedul, Buchstabe, de ahí el nombre. Me dieron una lección de economía política en Frankfurt. Había traído de casa una caja que contenía 1000 puros muy baratos. A modo de experimento, entré en una pequeña tienda en una extraña y antigua calle secundaria, tomé 4 cajas de cerillas de cera y 3 cigarros alegremente decoradas, y dejé una moneda de plata que valía 48 centavos. El hombre me dio 43 centavos de cambio. En Frankfurt todo el mundo viste ropa limpia y creo que nos dimos cuenta de que esta cosa extraña también ocurría en Hamburgo y en los pueblos a lo largo de la carretera. Incluso en los barrios más estrechos, pobres y antiguos de Frankfurt la norma era la ropa limpia y ordenada. Los niños pequeños de ambos sexos casi siempre eran lo suficientemente amables como para llevarlos en el regazo de un cuerpo. Y en cuanto a los uniformes de los soldados, eran novedad y brillo llevados a la perfección. Nunca se podría detectar una mancha o un grano de polvo sobre ellos.
Los conductores de tranvía y los conductores vestían bonitos uniformes que parecían recién salidos de la sombrerera, y sus modales eran tan finos como su ropa. En una de las tiendas tuve la suerte de tropezar con un libro que me cautivó casi hasta la muerte. Se titula Las leyendas del Rin de Basilea a Rotterdam, de F.J. Kieffer, traducido por L.W. Garnham. Vea, todos los turistas mencionan las leyendas del Rin, de esa manera que simula silenciosamente que quien las menciona ha estado familiarizado con ellas toda su vida y que el lector no puede ignorarlas, pero ningún turista jamás decirles. Así que este pequeño libro me alimentó en un lugar donde había mucha hambre, y yo, a mi vez, pretendo alimentar a mi lector con 1 o 2 pequeños almuerzos de la misma despensa. No estropearé la traducción de Garnham interfiriendo con su inglés, porque lo más atractivo es su peculiar manera de construir oraciones en inglés según el plan alemán y puntuarlas de acuerdo con ningún plan en absoluto. En el capítulo dedicado a leyendas de Frankfurt, encuentro lo siguiente: la bola de Bergen en Frankfurt, en el Raumer, hubo un gran baile de máscaras, en el Festival de la Coronación y en el Salón Iluminado. La música resonante invitaba a bailar, y aparecieron espléndidamente los ricos atavíos y encantos de las damas, y los príncipes y caballeros vestidos de fiesta. Todo parecía placer, alegría y alegría pícara, solo uno de los numerosos invitados tenía un exterior sombrío. Pero precisamente la armadura negra con la que caminaba despertaba la atención general, y su alta figura, así como la noble corrección de sus movimientos, atraían especialmente las miradas de las damas. ¿Quién era el caballero? Nadie podía adivinarlo, porque su visir estaba bien cerrado y nada lo hacía reconocible. Orgulloso y al mismo tiempo modesto, avanzó hacia la emperatriz, se inclinó sobre una rodilla ante su asiento y pidió el favor de un vals con la reina de la fiesta. Y ella aceptó su petición. Con pasos ligeros y gráciles bailó por el largo salón, con el soberano que nunca pensó haber encontrado un bailarín más diestro y excelente. Pero también por la gracia de sus modales y su buena conversación supo conquistar a la reina, y ella gentilmente le concedió un segundo baile, que él le rogó, un tercero y un cuarto, y otros no le fueron negados. Como todos consideraban al feliz bailarín, cuantos le envidiaban el gran favor, qué mayor curiosidad, quién podría ser el caballero enmascarado. También el emperador se excitó cada vez más por la curiosidad, y con gran suspenso se esperaba la hora en que, según la ley de las máscaras, cada invitado enmascarado debía darse a conocer. Este momento llegó, pero aunque todos los demás se desenmascararon, el caballero secreto todavía se negaba a permitir que se vieran sus rasgos, hasta que finalmente la reina, impulsada por la curiosidad, y enojada por la obstinada negativa, le ordenó que abriera su visir. La abrió y ninguna de las altas damas y caballeros lo reconoció. Pero de entre la multitud abarrotada, avanzaron 2 funcionarios, quienes reconocieron a la bailarina negra, y el horror y el terror cundió en el salón, mientras decían quién era el supuesto caballero. Fue el verdugo de Bergen. Pero ardiendo de ira, el rey ordenó apresar y llevar a la muerte al criminal que se había atrevido a bailar con la reina, deshonró así a la emperatriz e insultó a la corona. El culpable se arrojó contra el emperador y dijo: de hecho, he pecado gravemente contra todos los nobles invitados aquí reunidos, pero más gravemente contra ti, mi soberano y mi reina. La reina se siente insultada por mi altivez, igual a la traición, pero ningún castigo, ni siquiera la sangre, podrá borrar la desgracia que habéis sufrido por mi parte. Por eso, oh rey, permítanme proponer un remedio para borrar la vergüenza y dejarla como si no se hubiera hecho. Saca tu espada y hazme caballero, luego arrojaré mi guante a todo aquel que se atreva a hablar irrespetuosamente de mi rey.
El emperador quedó sorprendido por esta audaz propuesta, aunque le pareció la más sabia. «Eres un bribón», respondió después de un momento de consideración. «Sin embargo, tu consejo es bueno y demuestra prudencia, así como tu ofensa muestra valor aventurero. Pues bien», y le dio el golpe de caballero, «así te elevo a nobleza. Quien suplicó gracia por tu ofensa ahora se arrodilla ante mí. Levántate como caballero. Has actuado como un bribón, y de ahora en adelante serás llamado bribón de Bergen». Y alegremente el caballero negro se levantó. Se dieron 3 vítores en honor del emperador, y fuertes gritos de alegría atestiguaron la aprobación con la que la reina bailó una vez más con la sota de Bergen. Capítulo 12. Heidelberg. Nos detuvimos en un hotel junto a la estación de tren. A la mañana siguiente, mientras estábamos sentados en mi habitación esperando que subieran el desayuno, nos interesamos mucho en algo que estaba sucediendo en el camino, frente a otro hotel. Primero, el personaje que se llama portier, que no es el portero, sino una especie de primer oficial de hotel, apareció en la puerta con un impecable uniforme nuevo de tela azul, decorado con brillantes botones de latón y con bandas de encaje dorado alrededor de su gorra y muñequeras, y también llevaba guantes blancos. Echó una mirada oficial a la situación y luego empezó a dar órdenes. 2 sirvientas salieron con cubos, escobas y cepillos y fregaron a fondo la acera, mientras tanto otros 2 fregaban los 4 escalones de mármol que conducían a la puerta. Más allá pudimos ver algunos sirvientes ocupando la alfombra de la gran escalera. Se llevaron la alfombra y hasta el último grano de polvo fue golpeado y barrido. Luego lo trajeron y lo dejaron nuevamente. Las barras de latón de las escaleras recibieron un pulido exhaustivo y fueron devueltas a sus lugares. Ahora un grupo de sirvientes trajo macetas y tinas de plantas en flor y formó con ellas una hermosa jungla alrededor de la puerta y la base de la escalera. Otros criados adornaban con flores y estandartes todos los balcones de los distintos pisos, otros subieron al tejado e izaron allí una gran bandera sobre un asta. Ahora vinieron más camareras y retocaron la acera, y después limpiaron los escalones de mármol con trapos húmedos y terminaron desempolvándolos con cepillos de plumas. Ahora sacaron una amplia alfombra negra y la colocaron sobre los escalones de mármol y sobre la acera hasta el bordillo. El portier la miró y descubrió que no estaba del todo recta, mandó que lo enderezaran. Los sirvientes hicieron el esfuerzo, de hecho, hicieron varios esfuerzos, pero el portier no quedó satisfecho. Finalmente consiguió que lo retomaran, y luego él mismo lo dejó y lo hizo bien. En esta etapa del proceso, una estrecha alfombra roja brillante fue desenrollada y extendida desde lo alto de los escalones de mármol hasta el bordillo, a lo largo del centro de la alfombra negra. Este camino rojo le costó al portier más problemas que el negro. Pero pacientemente lo arregló y volvió a arreglar hasta que quedó exactamente en su lugar y quedó exactamente en el medio de la alfombra negra. En Nueva York, estas representaciones habrían reunido a una enorme multitud de espectadores curiosos e intensamente interesados. Pero aquí solo captó a una audiencia de media docena de niños pequeños que estaban en fila a lo largo de la acera, algunos con sus mochilas escolares a la espalda y las manos en los bolsillos, otros con los brazos llenos de bultos, y todos absortos en el espectáculo. De vez en cuando alguno de ellos saltaba irreverentemente sobre la alfombra y se situaba al otro lado. Esto siempre molestó visiblemente al portier. Ahora vino un intervalo de espera. El posadero, vestido de civil y con la cabeza descubierta, se colocó en el último escalón de mármol, al lado del portero, que estaba al otro extremo de los mismos escalones, 6 u 8 camareros, enguantados, con la cabeza descubierta y vestidos con sus ropas más blancas, sus corbatas más blancas y sus mejores colas de golondrina, se agruparon alrededor de estos jefes, pero dejando la alfombra despejada.
Ya nadie se movía ni hablaba, solo esperaban. Al poco tiempo se oyó el estridente sonido de un tren que se acercaba e inmediatamente grupos de personas comenzaron a reunirse en la calle. Llegaron 2 o 3 carruajes abiertos y depositaron en el hotel a algunas damas de honor y algunos funcionarios varones. Al poco rato, otro carruaje abierto traía al gran duque de Baden, un hombre majestuoso de uniforme que llevaba en la cabeza el hermoso casco del ejército, montado en latón y con púas de acero. Por último llegaron la emperatriz de Alemania y la gran duquesa de Baden en un carruaje cerrado. Estos pasaron entre los grupos de sirvientes que hacían reverencias y desaparecieron en el hotel, mostrándonos solo la nuca, y luego el espectáculo terminó. Parece ser tan difícil desembarcar un monarca como botar un barco. Pero en cuanto a Heidelberg, el clima se estaba volviendo bastante cálido, muy cálido, de hecho. Así que dejamos el valle y nos alojamos en el Hotel Schloss, en la colina, encima del castillo. Heidelberg se encuentra en la desembocadura de un estrecho desfiladero, un desfiladero con la forma de un cayado de pastor. Si uno mira hacia arriba, percibe que es casi recto, durante 1,5 millas. Luego hace una curva cerrada a la derecha y desaparece. Este desfiladero, a lo largo de cuyo fondo fluye el veloz Neckar, está confinado hendido, entre un par de crestas largas y empinadas, de 1000 pies de altura y densamente boscosas hasta sus cimas, con la excepción de una sección que ha sido afeitado y puesto en cultivo. Estas crestas se cortan en la desembocadura del desfiladero y forman 2 promontorios audaces y llamativos, con Heidelberg anidado entre ellos. Desde sus bases se extiende la vasta y oscura extensión del Valle del Rin, y por esta extensión el Neckar se adentra en brillantes curvas y pronto se pierde de vista. Ahora, si uno se vuelve y mira una vez más hacia el desfiladero, verá el Hotel Schloss a la derecha, encaramado en un precipicio que domina el Neckar, un precipicio tan suntuosamente acolchado y cubierto de follaje que no se ve ni un atisbo de la roca. El edificio parece muy bien situado. Tiene la apariencia de estar en una repisa a mitad de camino de la ladera boscosa de la montaña, y como es remoto y aislado, y muy blanco, deja una fuerte marca contra la elevada y frondosa muralla que tiene a su espalda. Este hotel tenía una característica que era una novedad decidida y que podría ser adoptada con ventaja por cualquier casa que se encuentre en una situación privilegiada. Esta característica puede describirse como una serie de salones acristalados apagados al exterior de la casa, uno frente a cada dormitorio y salón. Son como jaulas de pájaros largas, estrechas y de techo alto colgadas contra el edificio. Mi habitación era una habitación de esquina y tenía 2 de estas cosas, una al norte y otra al oeste. Desde la jaula norte se mira hacia el desfiladero del Neckar, desde el oeste mira hacia abajo. Este último ofrece la vista más amplia y también una de las más hermosas que puedan imaginarse. De un ondulante levantamiento de follaje verde intenso, a un disparo de rifle, se alza la enorme ruina del castillo de Heidelberg, con arcos de ventanas vacíos, almenas revestidas de hiedra, torres desmoronadas, el lear de la naturaleza inanimada, desierta, coronada, azotada por las tormentas, pero aún real y hermosa. Es un hermoso espectáculo ver cómo la luz del sol del atardecer golpea de repente el frondoso declive en la base del castillo y se precipita hacia arriba y lo empapa como con un rocío luminoso, mientras los bosques adyacentes están en una profunda sombra. Detrás del castillo se alza una gran colina en forma de cúpula, cubierta de bosque, y más allá otra más noble y elevada. El castillo domina la compacta ciudad de tejados marrones, y desde la ciudad 2 puentes antiguos y pintorescos cruzan el río. Ahora la visión se amplía, a través de las puertas de los promontorios centinelas se contempla la amplia llanura del Rin,
que se extiende, suave y ricamente teñida, se va desvaneciendo poco a poco y como un sueño, y finalmente se funde imperceptiblemente en el lejano horizonte. Nunca he disfrutado de una vista que tuviera un encanto tan sereno y satisfactorio como esta. La primera noche que estuvimos allí nos acostamos y dormimos temprano, pero me desperté al cabo de 2 o 3 horas y me quedé cómodamente tumbado escuchando el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas del balcón. Supuse que era lluvia, pero resultó ser solo el murmullo del inquieto Neckar, cayendo sobre sus diques y presas muy abajo, en el desfiladero. Me levanté y salí al balcón oeste y vi una vista maravillosa. A lo lejos, en el nivel bajo la masa negra del castillo, se extendía la ciudad, extendida a lo largo del río, con su intrincada telaraña de calles adornadas con luces parpadeantes. Había hileras de luces en los puentes. Estos lanzazos de luz arrojados sobre el agua, en las sombras negras de los arcos, y lejos, en el extremo de todo este espectáculo de hadas, parpadearon y brillaron una multitud de chorros de gas que parecían cubrir acres de terreno. Era como si todos los diamantes del mundo estuvieran esparcidos allí. No sabía antes que media milla de vías férreas estupres podría convertirse en tal adorno. Uno piensa que Heidelberg de día, con sus alrededores, es la última posibilidad de lo bello, pero cuando ve Heidelberg de noche, una vía láctea caída, con esa brillante constelación ferroviaria clavada en la frontera, necesita tiempo para considerar el veredicto. Uno nunca se cansa de husmear en los densos bosques que cubren hasta la cima todas estas elevadas colinas del Neckar. Las grandes profundidades de un bosque sin límites tienen un encanto seductor e impresionante en cualquier país, pero las leyendas y los cuentos de hadas alemanes les han dado un encanto añadido. Han poblado toda esa región con gnomos, enanos y toda clase de criaturas misteriosas y extrañas. En el momento en que escribo, había estado leyendo tanta literatura que a veces no estaba seguro, pero estaba empezando a creer en los gnomos y las hadas como realidades. Una tarde me perdí en el bosque a aproximadamente 1 milla del hotel, y luego me sumergí en una serie de pensamientos soñadores sobre animales que hablan, kobolds, gente encantada y el resto de agradables cosas legendarias, y así, estimulando mi fantasía, finalmente llegué a imaginar que vislumbraba pequeñas formas revoloteando aquí y allá a lo largo de los pasillos con columnas del bosque. Era un lugar especialmente adecuado para la ocasión. Era un bosque de pinos, con una alfombra de agujas marrones tan espesa y suave que las pisadas no hacían más ruido que si se pisara lana. Los troncos de los árboles eran redondos, rectos y lisos como pilares, y estaban muy juntos, estaban desnudos de ramas hasta un punto a unos 25 pies del suelo, y desde allí hacia arriba tan llenos de ramas que ningún rayo de sol podía atravesarlas. Afuera el mundo brillaba con la luz del sol, pero allí reinaba un profundo y suave crepúsculo, y también un profundo silencio tan profundo que me parecía escuchar mi propia respiración. Cuando llevaba 10 minutos de pie, pensando e imaginando, y poniendo mi espíritu en sintonía con el lugar, y en el humor adecuado para disfrutar de lo sobrenatural, de repente un cuervo lanzó un graznido de caballo sobre mi cabeza. Me hizo sobresaltar, y luego me enojé porque comencé. Miré hacia arriba y la criatura estaba sentada en una rama justo encima de mí, mirándome. Sentí algo parecido a la misma sensación de humillación y ofensa que uno siente cuando descubre que un extraño humano lo ha estado inspeccionando clandestinamente en su privacidad y comentando mentalmente sobre él. Miré al cuervo y el cuervo me miró a mí. Durante algunos segundos no se dijo nada. Luego el pájaro avanzó un poco a lo largo de su extremidad para conseguir un mejor punto de observación, levantó las alas, asomó la cabeza hacia mí, muy por debajo de los hombros, y volvió a graznar, un graznido con una expresión claramente insultante.
Si hubiera hablado en inglés, no habría podido decir con mayor claridad que en cuervo, bueno, ¿qué quieres aquí? Me sentí tan tonto como si un ser responsable me hubiera sorprendido en algún acto mezquino y me hubiera reprendido por ello. Sin embargo, no respondí, no cambiaría palabras con un cuervo. El adversario esperó un rato, con los hombros todavía levantados, la cabeza inclinada entre ellos y su mirada aguda y brillante fija en mí, luego lanzó 2 o 3 insultos más, que no pude entender, más allá de que sabía que una parte de ellos consistía en un lenguaje que no se usaba en la iglesia. Todavía no respondí. Ahora el adversario levantó la cabeza y llamó. Se oyó un graznido de respuesta a poca distancia en el bosque, evidentemente un graznido de pregunta. El adversario explicó con entusiasmo, y el otro cuervo dejó todo y vino. Los dos se sentaron uno al lado del otro en la rama y discutieron sobre mí con tanta libertad y ofensiva como 2 grandes naturalistas discutirían sobre un nuevo tipo de insecto. La cosa se volvió cada vez más embarazosa. Llamaron a otro amigo. Esto fue demasiado. Vi que tenían ventaja sobre mí, así que decidí salir del apuro saliendo de él. Disfrutaron de mi derrota tanto como podría haberlo hecho cualquier persona blanca de baja categoría. Estiraban el cuello y se reían de mí, pues un cuervo puede reír, como un hombre, me gritaban insultos mientras podían verme. No eran más que cuervos, lo sabía, lo que pensaran de mí no podía tener importancia, y sin embargo, cuando incluso un cuervo te grita, ¡qué sombrero! O, bájate el chaleco, y ese tipo de cosas te duelen y te humillan, y no se pueden evitar con finos razonamientos y bonitos argumentos. Los animales hablan entre sí, por supuesto. No puede haber ninguna duda al respecto, pero supongo que hay muy pocas personas que puedan entenderlos. Nunca supe más que un hombre que pudiera hacerlo. Sin embargo, sabía que podía porque él mismo me lo dijo. Era un minero de mediana edad y de corazón sencillo que había vivido en un rincón solitario de California, entre bosques y montañas, durante muchos años, y había estudiado las costumbres de sus únicos vecinos, las bestias y los pájaros, hasta que encontró creía que podía traducir con precisión cualquier comentario que hicieran. Este era Jem Baker. Según Jem Baker, algunos animales solo tienen una educación limitada, y algunos solo utilizan palabras sencillas y casi nunca una comparación o una figura florida, que otros animales tienen un amplio vocabulario, un excelente dominio del lenguaje y una expresión ágil y fluida. Por eso estos últimos hablan mucho, les gusta, son muy conscientes de su talento y les gusta lucirse. Baker dijo que después de una larga y cuidadosa observación, había llegado a la conclusión de que los arrendajos azules eran los mejores conversadores que había encontrado entre las aves y las bestias. Dijo, hay más para un arrendajo azul que cualquier otra criatura. Tiene más estados de ánimo y más tipos diferentes de sentimientos que otras criaturas, y, fíjate, todo lo que siente un arrendajo azul, lo puede expresar en lenguaje. Y tampoco un mero lenguaje común, sino una charla estridente y puramente literaria, y también erizada de metáforas, simplemente erizada. Y en cuanto al dominio del lenguaje, ¿por qué nunca ves a un arrendajo azul quedarse atascado en una palabra? Ningún hombre lo hizo jamás, simplemente salen de él. Y otra cosa, me he dado cuenta de muchas cosas, y no hay ningún pájaro, ni vaca, ni nada que utilice tan buena gramática como un arrendajo azul. Se puede decir que un gato usa buena gramática. Bueno, un gato lo hace, pero dejas que un gato se excite una vez, dejas que un gato se ponga a tirar del pelo de otro gato en un cobertizo, por las noches, y escucharás una gramática que te provocará trismo.
La gente ignorante piensa que lo irritante es el ruido que hacen los gatos peleando, pero no es así, es la gramática repugnante que usan. Ahora bien, nunca he oído a un arrendajo usar mala gramática, pero muy raramente, y cuando lo hacen, quedan tan avergonzados como un humano, cierran y se van. A un arrendajo se le puede llamar pájaro. Bueno, así es, en cierta medida, pero tiene plumas y tal vez no pertenezca a ninguna iglesia, pero por lo demás es tan humano como tú. Y te diré por qué. Los dones, los instintos, los sentimientos y los intereses de un arrendajo cubren todo el terreno. Un arrendajo no tiene más principios que un congresista. Un arrendajo mentirá, un arrendajo robará, un arrendajo engañará, un arrendajo traicionará, y 4 de cada 5 veces, un arrendajo incumple su promesa más solemne. El carácter sagrado de una obligación es algo que no se le puede meter en la cabeza a ningún arrendajo azul. Ahora, además de todo esto, hay otra cosa, un arrendajo puede jurar más que cualquier caballero en las minas. ¿Crees que un gato puede decir malas palabras? Bueno, un gato puede, pero le das a un arrendajo azul un tema que requiere sus poderes de reserva, ¿y dónde está tu gato? No hables conmigo. Sé demasiado sobre esto, en el pequeño detalle de la reprimenda, solo una reprimenda buena, limpia y absoluta, un arrendajo azul puede atacar cualquier cosa, humana o divina. Sí, Señor, un arrendajo es todo lo que es un hombre. Un arrendajo puede llorar, un arrendajo puede reír, un arrendajo puede sentir vergüenza, un arrendajo puede razonar, planificar y discutir, a un arrendajo le gustan los chismes y los escándalos, un arrendajo tiene sentido del humor, un arrendajo sabe cuando es un idiota. También como tú, tal vez mejor. Si un arrendajo no es humano, será mejor que perciba su signo, eso es todo. Ahora les voy a contar un hecho perfectamente cierto sobre algunos arrendajos azules. Capítulo 3. El hilo de Becker's Blue Jay. Cuando comencé a entender correctamente el lenguaje de los arrendajos, ocurrió un pequeño incidente aquí. Hace 7 años, el último hombre de esta región, excepto yo, se mudó. Allí está su casa, vacía desde entonces, una casa de troncos, con techo de tablones, solo una habitación grande y nada más, sin techo, nada entre las vigas y el suelo. Bueno, un domingo por la mañana estaba sentado aquí frente a mi cabaña, con mi gato, tomando el sol, mirando las colinas azules, escuchando el susurro de las hojas tan solitarias en los árboles, y pensando en el hogar lejano que había allí. En los Estados Unidos, de quien no había oído hablar en 13 años, cuando un arrendajo azul se posó en esa casa, con una bellota en la boca, y dijo, «Hola, creo que he golpeado algo». Cuando habló, la bellota se le cayó de la boca y rodó por el techo, por supuesto, pero no le importó, su mente estaba totalmente concentrada en lo que había golpeado. Era un agujero en el techo. Ladeó la cabeza, cerró un ojo y metió el otro en el agujero, como una zarigüeya mirando dentro de una jarra, luego levantó la vista con sus ojos brillantes, guiñó un par de veces sus alas, lo que significa gratificación, ¿comprende usted? Y dijo, parece un agujero, está situado como un agujero, me culpo si no lo hago, cree que es un agujero. Luego ladeó la cabeza y echó otro vistazo, esta vez levanta la vista completamente alegre, guiña las alas y la cola y dice, oh, no, creo que esto no es nada gordo, si no tengo suerte, vaya, es un agujero perfectamente elegante. Entonces voló y tomó esa bellota, la recogió y la dejó caer, y estaba inclinando su cabeza hacia atrás, con la sonrisa más celestial en su rostro, cuando de repente quedó paralizado en una actitud de escucha y esa sonrisa se desvaneció.
Poco a poco fue desapareciendo de su rostro, como el aliento de una navaja, y la más extraña expresión de sorpresa ocupó su lugar. Luego dice, vaya, no lo oí caer. Volvió a mirar el agujero y lo miró largamente, se levantó y sacudió la cabeza, dio la vuelta al otro lado del agujero y echó otro vistazo desde ese lado, negó de nuevo con la cabeza. Estudió un rato y luego entró en los detalles, caminó una y otra vez alrededor del agujero y lo espió desde todos los puntos cardinales. Es inútil. Ahora adoptó una actitud pensativa sobre la cresta del tejado y se rascó la nuca con el pie derecho durante un minuto, y finalmente dijo, bueno, son demasiados para mí, eso es seguro, debe ser un agujero muy largo. Sin embargo, no tengo tiempo para perder el tiempo aquí, tengo que ocuparme de negocios. Creo que no pasa nada, al menos hay que arriesgarse. Así que salió volando, cogió otra bellota y la dejó caer, y trató de acercar su mirada al agujero lo suficientemente rápido para ver qué había sido de ella, pero ya era demasiado tarde. Mantuvo la vista allí durante un minuto, luego se levantó y suspiró y dijo, maldita sea, parece que no entiendo esto, de ninguna manera, sin embargo, la abordaré de nuevo. Cogió otra bellota e hizo todo lo posible para ver qué pasaba con ella, pero no pudo. Él dice, bueno, nunca antes había hecho un agujero como este, soy de la opinión de que es un tipo de agujero totalmente nuevo. Luego empezó a enfadarse. Aguantó un rato, caminando arriba y abajo por la cresta del techo, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí mismo, pero pronto sus sentimientos se apoderaron de él, se soltó y se maldijo en la cara. Nunca he visto a un pájaro preocuparse tanto por una cosa tan insignificante. Cuando pasó, caminó hasta el agujero y volvió a mirar dentro durante medio minuto, luego dice, bueno, eres un agujero largo y un agujero profundo, y un agujero muy singular, pero he empezado a llenarte, y que me condenen si no lo hago, aunque me lleve 100 años. Y con eso, se fue. Nunca has visto a un pájaro trabajar así desde que naciste. Se dedicó a su trabajo como un negro, y la forma en que metió bellotas en ese agujero durante aproximadamente 2 horas y media fue uno de los espectáculos más emocionantes y sorprendentes que jamás haya presenciado. Ya nunca más se detuvo a echar un vistazo, simplemente los metió y fue por más. Bueno, por fin apenas podía batir las alas, estaba tan agotado. Vuelve a caer, sudando como una jarra de hielo, dejó caer su bellota y dice, ahora, supongo que a esta hora ya te tengo el bulto encima. Entonces se inclinó para echar un vistazo. Si me crees, cuando volvió a levantar la cabeza estaba pálido de rabia. Dice, he metido suficientes bellotas allí para mantener a la familia 30 años, y si puedo ver una señal de una de ellas, desearía poder aterrizar en un museo con la barriga llena de aserrín en 2 minutos. Tuvo fuerzas suficientes para subirse al peine y apoyar la espalda en la chimenea, y luego recopiló sus impresiones y comenzó a liberar su mente. Veo en un segundo que lo que había tomado por blasfemia en las minas eran solo los rudimentos, como se puede decir. Otro arrendajo pasaba por allí y lo escuchó hacer sus devocionales y se detuvo para preguntar qué pasaba. El enfermo le contó toda la circunstancia y le dijo, ahora allá está el agujero, y si no me crees, ve y búscalo tú mismo. Entonces este hombre fue y miró, y regresó y dijo, ¿cuántos dijiste que pusiste allí? Al menos 2 toneladas, dice la víctima. El otro arrendajo fue y miró de nuevo. Parecía que no podía distinguirlo, así que lanzó un grito y vinieron 3 arrendajos más. Todos examinaron el agujero, todos hicieron que la víctima lo volviera a contar,
Luego todos lo discutieron y sacaron al respecto tantas opiniones curtidas como una multitud promedio de humanos podría haberlo hecho. Llamaron a más arrendajos, luego más y más, hasta que muy pronto toda esta región pareció tener un color azul. Debían haber 5.000, y otras quejas, disputas, desgarros y maldiciones que nunca oísteis. Todos los arrendajos del grupo pusieron el ojo en el agujero y emitieron una opinión más risueña sobre el misterio que el arrendajo que llegó allí antes que él. También examinaron toda la casa. La puerta estaba entreabierta y, por fin, un viejo arrendajo se acercó, se posó sobre ella y miró hacia adentro. Por supuesto, eso derribó la misteriosa galera hacia el oeste en un segundo. Allí yacían las bellotas, esparcidas por todo el suelo. Agitó sus alas y lanzó un grito. «Ven aquí», él dice, «venid aquí todos, ahorcados si este tonto no hubiera estado intentando llenar una casa con bellotas». Todos descendieron en picado como una nube azul, y cuando cada uno de ellos se posó en la puerta y echó un vistazo, todo lo absurdo del contrato que había abordado el primer arrendajo lo golpeó de lleno y cayó de espaldas asfixiado de risa, y el siguiente arrendajo tomó su lugar e hizo lo mismo. «Bueno, señor», se quedaron dormidos aquí en la azotea y en los árboles durante 1 hora, y se rieron de esa cosa como seres humanos. No sirve de nada que me digas que un arrendajo azul no tiene sentido del humor, porque yo lo sé mejor. Y la memoria también. Trajeron arrendajos de todo Estados Unidos para mirar hacia ese agujero, cada verano durante 3 años. Otras aves también. Y todos pudieron ver el punto excepto un búho que vino de Nueva Escocia para visitar al Yosemite, y él se llevó esta cosa en su camino de regreso. Dijo que no podía ver nada divertido en ello. Pero también estaba muy decepcionado con Yosemite. Capítulo 4 Vida estudiantil. El semestre de verano estaba en pleno apogeo. En consecuencia, la figura más frecuente en Heidelberg y sus alrededores era la del estudiante. La mayoría de los estudiantes eran, por supuesto, alemanes, pero los representantes de países extranjeros eran muy numerosos. Procedían de todos los rincones del mundo, ya que en Heidelberg la educación es barata, al igual que la vida. El Club Angloamericano, compuesto por estudiantes británicos y americanos, tenía 25 miembros y aún quedaba mucho material del que sacar provecho. 9/10 partes de los estudiantes de Heidelberg no llevaban insignia ni uniforme, la otra 10ª parte vestía gorras de diversos colores y pertenecía a organizaciones sociales llamadas Corps. Había 5 cuerpos, cada uno con su propio color, había gorras blancas, gorras azules, rojas, amarillas y verdes. El famoso duelo se limita a los muchachos del cuerpo. El nape parece ser también su especialidad. De vez en cuando se celebran napes para celebrar grandes ocasiones, como por ejemplo la elección del rey de la cerveza. La solemnidad es sencilla, los 5 cuerpos se reúnen por la noche y, a una señal, todos caen cargándose de cerveza, en jarras de pinta, lo más rápido posible, y cada hombre lleva su propia cuenta, generalmente dejando a un lado una cerilla Lucifer para cada taza que toma. Envases. Pronto se deciden las elecciones. Cuando los candidatos no pueden aguantar más, se instituye un recuento y se proclama rey al que haya bebido el mayor número de pintas. Me dijeron que el último rey de la cerveza elegido por el cuerpo o por sus propias capacidades vació su jarra 75 veces. Por supuesto, ningún estómago podría contener toda esa cantidad a la vez. Pero hay maneras de crear con frecuencia un vacío, que comprenderán aquellos que han estado mucho en el mar. Uno ve tantos estudiantes en el extranjero a todas horas que uno empieza a preguntarse si alguna vez tendrán algún horario laboral.
Algunos de ellos lo han hecho, otros no. Cada uno puede elegir por sí mismo si quiere trabajar o jugar. Para la universidad alemana la vida es una vida muy libre, parece no tener restricciones. El estudiante no vive en los edificios de la universidad, pero alquila su propio alojamiento en el lugar que prefiere y come cuando y donde quiere. Se acuesta cuando le conviene y no se levanta si no quiere. No ingresa en la universidad por ningún periodo de tiempo determinado, por lo que es probable que cambie. No aprueba ningún examen al ingresar a la universidad. Simplemente paga una insignificante suma de $5 o $10, recibe una tarjeta que le da derecho a los privilegios de la universidad y eso es todo. Ahora está listo para hacer negocios, o jugar, como prefiera. Si elige trabajar, encuentra una gran lista de conferencias para elegir. Selecciona las materias que estudiará e ingresa su nombre para estos estudios, pero puede saltarse la asistencia. El resultado de este sistema es que los cursos sobre especialidades de naturaleza inusual se imparten a menudo a un público muy reducido, mientras que los cursos sobre cuestiones educativas más prácticas y cotidianas se imparten a un público muy numeroso. He oído hablar de un caso en el que, día tras día, el auditorio del profesor estaba formado por 3 estudiantes, y siempre los mismos 3. Pero un día 2 de ellos se quedaron fuera. El conferenciante comenzó como de costumbre, señores, luego, sin sonreír, se corrigió diciendo, señor y continuó con su discurso. Se dice que la gran mayoría de los estudiantes de Heidelberg son muy trabajadores y aprovechan al máximo sus oportunidades, que no tienen medios excedentes para gastar en la disipación, ni tiempo que perder para divertirse. Una conferencia sigue inmediatamente después de otra, con muy poco tiempo para que el estudiante salga de una sala y pase a la siguiente, pero los trabajadores lo consiguen yendo al trote. Los profesores les ayudan a ahorrar tiempo estando rápidamente en sus pequeños púlpitos empaquetados cuando llega la hora, y con la misma rapidez saliendo cuando termina la hora. Un día, justo antes de que sonara el reloj, entré en una sala de conferencias vacía. El lugar tenía escritorios y bancos de pino sencillos y sin pintar para unas 200 personas. Aproximadamente un minuto antes de que sonara el reloj, 150 estudiantes entraron en tropel, corrieron a sus asientos, inmediatamente abrieron sus cuadernos y mojaron sus plumas en tinta. Cuando el reloj empezó a dar las campanadas, entró un profesor corpulento, fue recibido con un aplauso, avanzó rápidamente por el pasillo central, dijo caballeros y comenzó a hablar mientras subía los escalones del púlpito, y cuando llegó a su palco y se enfrentó a su audiencia, su conferencia ya estaba en marcha y todos los bolígrafos estaban en uso. No tenía notas, habló con rapidez y energía prodigiosas durante una hora. Luego los estudiantes empezaron a recordarle de ciertas maneras bien entendidas que se le había acabado el tiempo, agarró su sombrero, todavía hablando, bajó rápidamente los escalones del púlpito, pronunció la última palabra de su discurso mientras golpeaba el suelo, todos se levantaron respetuosamente y él se dirigió rápidamente por el pasillo y desapareció. Siguió una repentina carrera hacia otra sala de conferencias. Y en un minuto estaba otra vez solo con los bancos vacíos. Sí, sin duda, los estudiantes ociosos no son la regla. De los 800 habitantes de la ciudad, solo conocía los rostros de unos 50, pero estos los vi en todas partes y a diario. Caminaban por las calles y las colinas boscosas, conducían taxis, paseaban en bote por el río, bebían cerveza y café por las tardes en los jardines del Schloss. Muchos de ellos llevaban gorras de colores del cuerpo. Iban vestidos elegantemente y a la moda, sus modales eran magníficos y llevaban una vida fácil, descuidada y cómoda.
Si una docena de ellos se sentaban juntos y pasaba una dama o un caballero que alguno de ellos conocía y saludaba, todos se levantaban y se quitaban las gorras. Los miembros de un cuerpo recibían siempre también de este modo a sus compañeros, pero no prestaron atención a los miembros de otros cuerpos, no parecieron verlos. Esto no fue una descortesía, era solo una parte de la elaborada y rígida etiqueta del cuerpo. Parece que no existe una fría distancia entre los estudiantes alemanes y el profesor, sino, por el contrario, una relación amigable, lo opuesto a la frialdad y la reserva. Cuando el profesor entra por la noche en una cervecería donde se reúnen los estudiantes, estos se levantan, se quitan las gorras e invitan al anciano a sentarse con ellos y participar. Él acepta, y la agradable charla y la cerveza fluyen durante 1 o 2 horas, y poco a poco el profesor, debidamente cargado y cómodo, les da las cordiales buenas noches, mientras los estudiantes permanecen inclinándose y descubiertos, y luego emprende su feliz camino de regreso a casa con toda su enorme carga de aprendizaje a flote en su bodega. Nadie encuentra faltas ni se siente indignado, no se ha hecho ningún daño. Parecía ser parte de la etiqueta del cuerpo tener también un perro o algo así. Me refiero a un perro del cuerpo, propiedad común de la organización, como el mayordomo del cuerpo o el jefe de servicio. Luego están otros perros, propiedad de particulares. En una tarde de verano en los jardines del castillo, vi a 6 estudiantes marchar solemnemente hacia el recinto, en fila india, cada uno portando una brillante sombrilla china y guiando a un perro prodigioso sujeto por una cuerda. Fue un espectáculo muy imponente. A veces había tantos perros alrededor del pabellón como estudiantes, y de todas las razas y de todos los grados de belleza y fealdad. Estos perros pasaron un rato bastante seco, porque estaban atados a los bancos y durante 1 o 2 horas seguidas no se divertían más que lo que podían conseguir pisoteando los mosquitos o intentando dormir sin conseguirlo. Sin embargo, de vez en cuando les daban un terrón de azúcar. Eso les gustaba. Parecía correcto y apropiado que los estudiantes se entregaran a los perros, pero todos los demás también los tenían, viejos y jóvenes, ancianas y agradables señoritas. Si hay un espectáculo más desagradable que otro es el de una joven elegantemente vestida que arrastra un perro tirado de una cuerda. Se dice que es el signo y símbolo del amor arruinado. Me parece que se podría idear otra manera de anunciarlo, que fuera igualmente llamativa y, sin embargo, menos molesta para el decoro. Sería un error suponer que el estudiante tranquilo y en busca de placeres tiene la cabeza vacía. Todo lo contrario. Ha pasado 9 años en el gimnasio, bajo un sistema que no le permitía ninguna libertad, pero que le obligaba vigorosamente a trabajar como un esclavo. En consecuencia, ha salido del gimnasio con una educación tan extensa y completa, que lo máximo que una universidad puede hacer por ella es perfeccionar algunas de sus especialidades más profundas. Se dice que cuando un alumno sale del gimnasio, no solo recibe una educación integral, sino que sabe lo que sabe, no está empañado por la incertidumbre, sino que está grabado en él para que permanezca. Por ejemplo, no solo lee y escribe griego, sino que lo habla, lo mismo con el latín. Los jóvenes extranjeros se mantienen alejados del gimnasio, sus reglas son demasiado severas. Van a la universidad para poner un techo abuhardillado sobre toda su educación general, pero el estudiante alemán ya tiene su techo abuhardillado, por lo que va allí para añadir un campanario en la naturaleza de alguna especialidad, como una rama particular del derecho, o enfermedades de la vista, o un estudio especial de las antiguas lenguas góticas. Así, este alemán solo asiste a las conferencias correspondientes a la rama elegida, bebe cerveza, pasea a su perro y se divierte el resto del día.
Ha estado en una rígida esclavitud durante tanto tiempo que la gran libertad de la vida universitaria es justo lo que necesita, le gusta y aprecia plenamente, y como no puede durar para siempre, lo aprovecha al máximo mientras dura, y así se reserva un buen descanso para el día en que debe verse encadenado una vez más y entrar en la esclavitud de la vida oficial o profesional. Capítulo V en el campo de duelo de estudiantes. Un día, en interés de la ciencia, mi agente obtuvo permiso para llevarme al lugar de duelo de estudiantes. Cruzamos el río y subimos por la orilla unos cientos de metros, luego giramos a la izquierda, entramos en un callejón estrecho, lo seguimos 100 metros y llegamos a una taberna de 2 pisos. Conocíamos su aspecto exterior, pues era visible desde el hotel. Subimos las escaleras y entramos en un gran apartamento encalado que medía quizá 15 metros de largo por 10 de ancho y 20 o 25 de alto. Era un lugar bien iluminado. No había alfombra. A lo largo de un extremo y a ambos lados de la sala se extendía una hilera de mesas, y en estas mesas había unos 50 o 75 estudiantes. Estaban sentados. Algunos bebían vino, otros jugaban a las cartas, otros al ajedrez, otros grupos charlaban y muchos fumaban cigarrillos mientras esperaban los próximos duelos. Casi todos llevaban gorras de colores, había gorras blancas, gorras verdes, gorras azules, gorras rojas y gorras de color amarillo brillante. Entonces, los 5 cuerpos estaban presentes con gran fuerza. En las ventanas del extremo vacío de la habitación había 6 u 8 espadas de hoja estrecha con grandes guardas protectoras para las manos, y afuera había un hombre trabajando afilando a otros con una piedra de afilar. Entendió su negocio, porque cuando una espada salía de su mano, uno podía afeitarse con ella. Se observó que los jóvenes caballeros no se inclinaban ni hablaban con estudiantes cuyas gorras diferían en color del suyo. Esto no significaba hostilidad, sino solo neutralidad armada. Se consideraba que una persona podía golpear con fuerza, en el duelo, y con un interés más serio, si nunca hubiera estado en condiciones de camaradería con su antagonista. Por lo tanto, no se permitía la camaradería entre los cuerpos. De vez en cuando, los presidentes de los 5 cuerpos mantienen entre sí frías relaciones oficiales, pero nada más. Por ejemplo, cuando se acerca el día habitual del duelo de uno de los cuerpos, su presidente pide voluntarios entre los miembros para ofrecer batalla. Responden 3 o más, pero no debe haber menos de 3. El presidente presenta sus nombres ante los demás presidentes, con la petición de que proporcionen antagonistas para estos retadores de entre sus cuerpos. Esto se hace rápidamente. Dio la casualidad de que la ocasión actual era el día de la batalla del Red Cap Corps. Ellos eran los retadores, y ciertas gorras de otros colores se habían ofrecido voluntariamente para enfrentarlos. Los estudiantes se baten en duelo en la sala que he descrito, 2 días cada semana durante 7 meses y medio u 8 cada año. Esta costumbre había continuado en Alemania durante 250 años. Para volver a mi narrativa. Un estudiante con gorra blanca nos recibió y nos presentó a 6 u 8 amigos suyos que también llevaban gorras blancas, y mientras conversábamos, 2 figuras de aspecto extraño fueron conducidas desde otra habitación. Eran estudiantes vestidos para el duelo. Iban con la cabeza descubierta, sus ojos estaban protegidos por gafas de hierro que sobresalían 1 pulgada o más, cuyas correas de cuero sujetaban sus orejas contra sus cabezas y estaban enrolladas una y otra vez con gruesas envolturas que una espada no podía atravesar. Desde la barbilla hasta el tobillo estaban completamente acolchados contra lesiones, les vendaron los brazos una y otra vez, capa tras capa, hasta que parecieron troncos negros y macizos. Estas extrañas apariciones habían sido jóvenes apuestos, vestidos con trajes de moda, 15 minutos antes,
pero ahora no se parecían a ningún ser que uno haya visto a menos que sea en pesadillas. Avanzaban a grandes zancadas, con los brazos extendidos hacia afuera del cuerpo. No los sostuvieron ellos mismos, sino que sus compañeros caminaron junto a ellos y les brindaron el apoyo necesario. Ahora había una carrera hacia el extremo vacío de la habitación, y nosotros lo seguimos y conseguimos buenos lugares. Los combatientes fueron colocados frente a frente, cada uno con varios miembros de su propio cuerpo a su alrededor para ayudarlo. 2 segundos, bien acolchados y con espadas en la mano, tomaron sus puestos. Un alumno no perteneciente a ninguno de los cuerpos contrarios se colocó en buena posición para arbitrar el combate. Otro estudiante estaba presente con un reloj y un libro de notas para anotar el tiempo, el número y la naturaleza de las heridas. Un cirujano canoso estaba presente con su pelusa, sus vendajes y sus instrumentos. Después de un momento de pausa, los duelistas saludaron respetuosamente al árbitro. Luego, uno tras otro, los diversos árbitros dieron un paso adelante, se quitaron con gracia sus gorras, los saludaron también y regresaron a sus lugares. Todo estaba listo ahora. Los estudiantes estaban apiñados en primer plano, y otros estaban detrás de ellos en sillas y mesas. Todos los rostros estaban vueltos hacia el centro de atracción. Los combatientes se miraban unos a otros con ojos alerta, reinaba una quietud perfecta, un interés sin aliento. Sentí que iba a haber algún trabajo cauteloso. Pero no es así. En el instante en que se dio la orden, las dos apariciones se lanzaron hacia adelante y comenzaron a lanzarse golpes unos a otros con tal rapidez como el rayo, que no pude decir si vi las espadas o solo los destellos que hacían en el aire. El estruendo de estos golpes al chocar contra el acero o los acolchados era algo maravillosamente conmovedor, y eran golpeados con una fuerza tan terrible que no podía entender por qué la espada enemiga no era derribada bajo el asalto. En ese momento, en medio de los destellos de las espadas, vi un mechón de cabello saltar en el aire como si hubiera quedado suelto sobre la cabeza de la víctima y un soplo de viento lo hubiera arrastrado repentinamente. Los segundos gritaron alto y derribaron las espadas de los combatientes con las suyas. Los duelistas se sentaron, un funcionario estudiantil se adelantó, examinó la cabeza herida y tocó el lugar con una esponja 1 o 2 veces. Vino el cirujano y apartó el cabello de la herida, y reveló un corte carmesí de 2 o 3 pulgadas de largo, y procedió a vendar un trozo ovalado de cuero y un montón de pelusa encima. El contador se acercó y anotó 1 para la oposición en su libro. Entonces los duelistas volvieron a tomar posiciones. Un pequeño hilo de sangre fluía por el costado de la cabeza del hombre herido, por encima de su hombro y por su cuerpo hasta el suelo, pero a él no parecía importarle. Se dio la orden y se lanzaron el uno contra el otro con tanta fiereza como antes. Una vez más los golpes llovieron, resonaron y centellearon, cada pocos momentos. Los segundos de vista rápida notaban que una espada estaba doblada y luego gritaban alto. Golpearon las armas contendientes y un estudiante que les ayudó enderezó la que estaba doblada. La maravillosa agitación continuó. En ese momento, una chispa brillante surgió de una espada, y esa espada, rota en varios pedazos, envió uno de sus fragmentos volando hacia el techo. Se proporcionó una nueva espada y la lucha prosiguió. El ejercicio fue tremendo, por supuesto, y con el tiempo los combatientes comenzaron a mostrar una gran fatiga. Se les permitió descansar un momento, cada rato, otros descansaron hiriéndose unos a otros, para luego sentarse mientras el médico les aplicaba las pelusas y las vendas. La ley es que la batalla debe durar 15 minutos si los hombres pueden resistir, y como las pausas no cuentan, este duelo se prolongó durante 20 o 30 minutos, juzgué. Al final se decidió que los hombres estaban demasiado cansados para luchar más tiempo.
se los llevaron empapados de carmesí de pies a cabeza. Esa fue una buena pelea, pero no pudo contar, en parte porque no duró los 15 minutos legales de pelea real, y en parte porque ninguno de los dos quedó discapacitado por la herida. Fue una batalla empatada, y la ley de cuerpos exige que las batallas empatadas se vuelvan a librar tan pronto como los adversarios estén recuperados de sus heridas. Durante el conflicto, había hablado un poco, de vez en cuando, con un joven caballero del Wildcat Corps, y él había mencionado que él sería el siguiente en pelear, y también había señalado a su retador, un joven caballero que se inclinaba hacia él, contra la pared de enfrente fumando un cigarrillo y observando tranquilamente el duelo que se desarrollaba entonces. Mi relación con uno de los participantes en la próxima contienda tuvo el efecto de darme una especie de interés personal en ella. Naturalmente, deseaba que ganara, y fue todo lo contrario de agradable saber que probablemente no lo haría, porque, aunque era un espadachín notable, el retador era considerado su superior. El duelo comenzó entonces y del mismo modo furioso que había marcado el anterior. Me quedé cerca, pero no pude distinguir qué golpes avisaban y cuáles no, caían y se desvanecían como destellos de luz. Todos parecían decirlo, las espadas siempre se inclinaban sobre las cabezas de los oponentes, desde la frente hasta la coronilla, y parecían tocarse en todo momento, pero no era así. Siempre había una espada protectora, invisible para mí, interpuesta entre ellos. Al cabo de 10 segundos, cada hombre había asestado 12 o 15 golpes, desviado 12 o 15, y ningún daño. Luego una espada quedó inutilizada y siguió un breve descanso mientras traían una nueva. Al comienzo de la siguiente ronda, el estudiante del Wildcat recibió una fea herida en un costado de la cabeza y le dio a su oponente una igual. En el tercer asalto, este último recibió otra grave herida en la cabeza y al primero le partieron el labio inferior. Después de eso, el estudiante del cuerpo blanco sufrió muchas heridas graves, pero no recibió ninguna consecuencia a cambio. Al cabo de 5 minutos del inicio del duelo el cirujano lo detuvo. La parte demandante había sufrido tales lesiones que cualquier adición a ellas podría ser peligrosa. Estas lesiones fueron un espectáculo aterrador, pero es mejor no describirlas. Entonces, contra lo esperado, mi conocido resultó vencedor. Capítulo B. El tercer duelo fue breve y sangriento. El cirujano lo detuvo al ver que uno de los hombres había recibido tan malas heridas que no podía luchar más sin poner en peligro su vida. El cuarto duelo fue un encuentro tremendo, pero al cabo de 5 o 6 minutos el cirujano intervino una vez más, otro hombre tan gravemente herido que no era seguro aumentar sus daños. Observé este enfrentamiento como observaba los demás, con gran interés y gran excitación, y con un encogimiento y un escalofrío por cada golpe que abría una mejilla o una frente, y una palidez consciente de mi rostro cuando de vez en cuando veía una herida de una naturaleza aún más impactante infligida. Mis ojos estaban puestos en el perdedor de este duelo cuando recibió su última y vencedora herida. Fue en su rostro y se llevó el suyo, pero no importa, no debo entrar en detalles. Solo le eché un vistazo y luego me volví rápidamente, pero no habría mirado en absoluto si hubiera sabido lo que se avecinaba. No, probablemente eso no sea cierto. Uno piensa que no miraría si supiera lo que se avecina, pero el interés y la excitación son tan poderosos que sin duda vencerían todos los demás sentimientos. Y así, bajo el feroz regocijo del choque del acero, cedería y se ocuparía de todo. A veces los espectadores de estos duelos se desmayan, y eso también parece algo muy razonable. Ambas partes de este cuarto duelo resultaron tan gravemente heridas que el cirujano estuvo trabajando sobre ellos casi o bastante una hora, un hecho que es sugestivo.
Pero este intervalo de espera no fue desperdiciado por la ociosidad de los estudiantes reunidos. Era más de mediodía, por lo que ordenaron a su casero, que estaba abajo, que les enviara bistecs calientes, pollos y cosas así, y se los comieron, sentados cómodamente en las distintas mesas, mientras charlaban, discutían y reían. Mientras tanto, la puerta de la habitación del cirujano permanecía abierta, pero los cortes, cosidos, empalmes y vendajes que allí se realizaban a plena vista no parecían perturbar el apetito de nadie. Entré y vi al cirujano trabajar un rato, pero no pude disfrutar. Se trataba mucho menos de ver las heridas dadas y recibidas que de verlas curadas. Aquí faltaban el revuelo, la agitación y la música del acero. Este espectáculo espeluznante destrozaba los nervios, mientras que faltaba la emoción placentera compensadora del duelo. Finalmente terminó el médico y salieron los hombres que debían librar la batalla final del día. Muchas cenas aún no estaban terminadas, pero no importaba, se podían comer frías, después de la batalla, por eso todos se agolparon para ver. Este no fue un duelo de amor, sino un asunto de satisfacción. Estos dos estudiantes se habían peleado y estaban aquí para arreglarlo. No pertenecían a ninguno de los cuerpos, pero estaban provistos de armas y armaduras, y los 5 cuerpos les permitieron luchar aquí como cortesía. Evidentemente estos dos jóvenes no estaban familiarizados con las ceremonias de duelo, aunque no estaban familiarizados con la espada. Cuando estuvieron en posición, pensaron que era hora de comenzar, y entonces comenzaron también, y con la más impetuosa energía, sin esperar que nadie les diera la orden. Esto divirtió enormemente a los espectadores, e incluso rompió su estudiada y cortés gravedad y los sorprendió hasta hacerlos reír. Por supuesto, los segundos empuñaron las espadas y comenzaron el duelo de nuevo. Al oír la orden, comenzó el diluvio de golpes, pero al poco tiempo el cirujano interfirió una vez más, por la única razón que le permite interferir, y la guerra del día terminó. Ya eran las 2 de la tarde y yo estaba presente desde las 9:30 de la mañana. El campo de batalla era realmente rojo en ese momento, pero un poco de aserrín pronto solucionó ese problema. Hubo un duelo antes de que yo llegara. En el mismo uno de los hombres recibió numerosas heridas, mientras que el otro escapó sin un rasguño. Había visto las cabezas y los rostros de 10 jóvenes cortados en todas direcciones por las afiladas espadas de 2 filos, y aún así no había visto a ninguna víctima hacer una mueca de dolor, ni había escuchado un gemido, ni detectado ninguna expresión fugaz que confesara el dolor agudo que las heridas estaban infligiendo. Esta fue una buena fortaleza, de hecho. Semejante resistencia es de esperarse de los salvajes y de los boxeadores, porque han nacido y sido educados para ello, pero encontrarlo con tanta perfección en estos jóvenes de buena educación y carácter bondadoso es motivo de sorpresa. No fue simplemente bajo la emoción del juego de espadas que se demostró esta fortaleza, se mostró en la sala del cirujano, donde reinaba un silencio aburrido y donde no había público. Las manipulaciones del médico no provocaron muecas ni gemidos. Y en las peleas se podía observar que estos muchachos cortaban y cortaban con el mismo tremendo espíritu, después de quedar cubiertos de heridas sangrantes que habían mostrado al principio. El mundo en general considera los duelos universitarios como asuntos muy ridículos, cierto, pero considerando que el duelo universitario lo libran chicos, que las espadas son espadas reales, y que la cabeza y el rostro están expuestos, me parece que es una farsa que tenía un lado bastante grave. La gente se ríe de esto principalmente porque piensan que el estudiante está tan cubierto con una armadura que no puede ser lastimado. Pero no es así, sus ojos y oídos están protegidos, pero el resto de su rostro y cabeza están desnudos. No solo puede resultar gravemente herido,
sino que su vida corre peligro, y a veces lo perdería si no fuera por la interferencia del cirujano. No se pretende que su vida corra peligro. Sin embargo, es posible que se produzcan accidentes mortales. Por ejemplo, la espada del estudiante puede romperse y su extremo volar detrás de la oreja de su antagonista y cortar una arteria que no podría alcanzar si la espada permaneciera entera. Esto ha ocurrido, a veces, y ha resultado en la muerte en el acto. Antiguamente las axilas de los estudiantes no estaban protegidas, y en aquella época las espadas eran puntiagudas, mientras que ahora están desafiladas. Por eso, a veces se cortaba una arteria de la axila y se producía la muerte. Luego, en los días de las espadas de punta afilada, un espectador era una víctima ocasional. La punta de una espada rota volaba 5 o 10 pies y se hundía en su cuello o su corazón, y la muerte sobrevenía instantáneamente. Los duelos estudiantiles en Alemania causan ahora 2 o 3 muertes cada año, pero esto se debe únicamente a la negligencia de los heridos, comen o beben imprudentemente, o cometen excesos en forma de esfuerzo excesivo. La inflamación aparece y avanza de tal manera que no se puede detener. De hecho, hay suficiente sangre, dolor y peligro en el duelo universitario como para merecerle un grado considerable de respeto. Todas las costumbres, todas las leyes, todos los detalles relacionados con el duelo estudiantil son pintorescos e ingenuos. La ceremonia grave, precisa y cortés con que se conduce la cosa la confiere una especie de encanto antiguo. Esta dignidad y estas gracias caballerescas sugieren el torneo, no la pelea. Las leyes son tan curiosas como estrictas. Por ejemplo, el duelista puede dar un paso adelante desde la línea en la que se encuentra, si así lo desea, pero nunca retroceder. Si retrocede, o incluso se echa hacia atrás, se considera que lo hizo para evitar un golpe o conseguir una ventaja, por eso es despedido de su cuerpo en desgracia. Parecería natural salir de debajo de una espada que desciende inconscientemente y en contra de la propia voluntad e intención. Sin embargo, esta inconsciencia no está permitida. Además, si, bajo la repentina angustia de una herida, quien la recibe hace una mueca, su estimación desciende algunos grados de sus semejantes, sus tropas se avergüenzan de él, lo llaman pie de liebre, que es el equivalente alemán de corazón de gallina. Capítulo 7. Además de las leyes de cuerpo, hay algunos usos de cuerpo que tienen fuerza de ley. Quizás el presidente de un cuerpo se da cuenta de que uno de los miembros que ya no está exento, es decir, un estudiante de primer año, ha permanecido en segundo año durante algún tiempo sin ofrecerse como voluntario para luchar. Algún día, el presidente, en lugar de llamar a voluntarios, nombrará a este estudiante de segundo año para medir espadas con un alumno de otro cuerpo. Es libre de rechazarlo, todo el mundo lo dice, no hay ninguna obligación. Todo esto es cierto, pero no he oído hablar de ningún estudiante que sí haya rechazado. Declinar y aún permanecer en el cuerpo le haría desagradablemente visible, y con razón, ya que sabía, cuando se unió, que su principal ocupación, como miembro, sería luchar. No existe ninguna ley contra la negativa. Excepto la ley de la costumbre, que es confesadamente más fuerte que la ley escrita en todas partes. Los 10 hombres cuyos duelos había presenciado no se marcharon cuando sus heridas fueron curadas, como yo había supuesto, sino que regresaron, uno tras otro, tan pronto como estuvieron libres del cirujano, y se mezclaron con la asamblea en el sala de duelo. El estudiante de gorra blanca que ganó la segunda pelea fue testigo de las 3 restantes y habló con nosotros durante los intermedios. No podía hablar muy bien, porque la espada de su oponente le había cortado el labio inferior en 2, y luego el cirujano lo había cosido y cubierto con una profusión de parches de yeso blanco. Tampoco podía comer fácilmente,
aún así se las ingenió para realizar un lento y fastidioso almuerzo mientras se preparaba el último duelo. El hombre más herido de todos jugaba al ajedrez mientras esperaba ver este compromiso. Buena parte de su rostro estaba cubierta con parches y vendas, y todo el resto de su cabeza estaba cubierto y oculto por ellos. Se dice que al estudiante le gusta aparecer en la calle y en otros lugares públicos con este tipo de vestimenta, y que esta predilección muchas veces lo mantiene alejado cuando la exposición a la lluvia o al sol es un peligro positivo para él. Los estudiantes recién vendados son un espectáculo muy común en los jardines públicos de Heidelberg. También se dice que al estudiante le alegra recibir heridas en la cara, porque allí se notarán muy bien las cicatrices que dejan, y se dice también que estas heridas en la cara son tan preciadas que incluso se ha sabido de jóvenes que de vez en cuando las arrancaban y les echaban vino tinto para que cicatrizaran mal y dejaran una cicatriz lo más fea posible. No parece razonable, pero de todos modos se afirma y mantiene rotundamente, de una cosa estoy seguro, en Alemania, entre los jóvenes, las cicatrices abundan, y también son muy sombríos. Cruzan la cara formando ronchas rojas furiosas y son permanentes e imborrables. Algunas de estas cicatrices tienen un aspecto muy extraño y espantoso, y el efecto es sorprendente cuando varios de ellos acentúan los más suaves, que forman un mapa de la ciudad en el rostro de un hombre. Sugieren entonces el barrio quemado. A menudo habíamos notado que muchos de los estudiantes llevaban una banda o cinta de seda de colores en diagonal sobre sus pechos. Resultó que esto significa que el portador ha peleado 3 duelos en los que se llegó a una decisión, duelos en los que azotó o fue azotado, porque las batallas empatadas no cuentan. 1. Una vez que un estudiante ha recibido su cinta, es libre, puede dejar de luchar sin reproche, excepto que alguien lo insulte, su presidente no puede nombrarlo para luchar, puede ofrecerse como voluntario si así lo desea, o permanecer inactivo si así lo prefiere. Las estadísticas demuestran que no prefiere permanecer inactivo. Demuestran que el duelo tiene una fascinación singular en alguna parte, porque estos hombres libres, lejos de descansar en el privilegio de la insignia, siempre se ofrecen voluntariamente. Un estudiante del cuerpo me dijo que constaba que el príncipe Bismarck peleó 32 de estos duelos en un solo semestre de verano cuando estaba en la universidad. Así que peleó 29 después de que su placa le diera el derecho a retirarse del campo. 1. De mi diario. Cené en un hotel a unas pocas millas del Neckar, en una habitación de cuyas paredes colgaban retratos enmarcados de grupos de los 5 cuerpos. Algunas eran recientes, pero muchas eran fotografías anteriores y estaban representadas en litografía. Las fechas se remontaban a hace 40 o 50 años. Casi todos los individuos llevaban la cinta sobre el pecho. En un grupo de retratos que representaba, como lo hacía cada una de estas imágenes, un cuerpo entero, me esforcé en contar las cintas, había 27 miembros, y 21 de ellos llevaban esa importante insignia. Se puede encontrar que las estadísticas tienen interés en varios detalles. 2 días a la semana se dedican al duelo. La regla es rígida de que debe haber 3 duelos en cada uno de estos días, generalmente hay más, pero no puede haber menos. Eran 6 el día que estuve presente, a veces hay 7 u 8. Se insiste en que 8 duelos por semana, 4 por cada uno de los 2 días, es un promedio demasiado bajo para hacer un cálculo, pero lo haré a partir de esa base, prefiriendo subestimar el caso a exagerarlo. Esto requiere unos 480 o 500 duelistas al año, ya que en verano el periodo universitario dura unos 3 meses y medio, y en invierno 4 meses y a veces más. De los 750 estudiantes de la universidad en el momento en que escribo, solo 80 pertenecían a los 5 cuerpos, y son solo estos cuerpos los que se baten en duelo,
de vez en cuando, otros estudiantes toman prestadas las armas y el campo de batalla de los 5 cuerpos para resolver una disputa, pero esto no sucede todos los días de duelo. 2. En consecuencia, 80 jóvenes proporcionan el material para unos 250 duelos al año. Este promedio da 6 peleas al año por cada uno de los 80. Este gran trabajo no podría llevarse a cabo si los poseedores de insignias mantuvieran su privilegio y dejaran de ofrecerse como voluntarios. 2. Tienen que pedir prestadas las armas porque no pudieron conseguirlas en ningún otro lugar o de otra manera. Según tengo entendido, las autoridades públicas, en toda Alemania, permiten que los 5 cuerpos tengan espadas, pero no les permiten utilizarlas. Esta es una ley rígida, lo único que es negligente es su ejecución. Por supuesto, donde hay tantas peleas, los estudiantes se esfuerzan por mantenerse en constante práctica con el florete. A menudo se les ve, en las mesas del recinto del castillo, utilizando sus látigos o bastones para ilustrar algún nuevo truco con la espada del que hayan oído hablar, y entre los duelos, el día cuya historia he estado escribiendo, las espadas no siempre estuvieron ociosas, de vez en cuando oíamos una sucesión de agudos silbidos que produce la espada cuando se la mueve en el aire. Y esto nos indicaba que un estudiante estaba practicando. Necesariamente, esta incesante atención al arte desarrolla de vez en cuando a un experto. Se vuelve famoso en su propia universidad y su fama se extiende a otras universidades. Lo invitan a Göttingen para pelear con un experto de Göttingen. Si sale victorioso, será invitado a otras universidades, o esas universidades le enviarán sus expertos. Los estadounidenses y los ingleses suelen unirse a uno u otro de los 5 cuerpos. Hace 1 o 2 años, el principal experto en Heidelberg era un gran kentuckiano. Fue invitado a diversas universidades y dejó tras de sí una estela de victoria por toda Alemania, pero al final un pequeño estudiante de Estrasburgo lo derrotó. Hubo un tiempo en Heidelberg un estudiante que había aprendido en alguna parte y había dominado un truco peculiar, cortar por debajo en lugar de partir por arriba. Mientras duró el truco ganó 16 duelos sucesivos en su universidad, pero para entonces los observadores habían descubierto cuál era su encanto y cómo romperlo, por lo que su dominio cesó. Una regla que prohíbe las relaciones sociales entre miembros de diferentes cuerpos es estricta. En la casa de duelo, en los parques, en la calle y en cualquier lugar y lugar al que vayan los estudiantes, las gorras de un color se agrupan. Si todas las mesas de un jardín público estuvieran ocupadas menos una, y en aquella había 2 estudiantes de gorra roja y 10 lugares vacantes, los de gorra amarilla, los de gorra azul, los de gorra blanca y los de gorra verde, buscando asientos, pasaban por esa mesa y parecían no verla, tampoco parece ser consciente de que había una mesa así en el recinto. El estudiante, gracias a cuya cortesía pudimos visitar el lugar del duelo, llevaba la gorra blanca, cuerpo prusiano. Nos presentó muchas gorras blancas, pero ninguna de otro color. La etiqueta del cuerpo se extendía incluso a nosotros, que éramos extraños, y nos exigía agruparnos únicamente con el cuerpo blanco, hablar solo con el cuerpo blanco, mientras éramos sus invitados, y mantenernos alejados de las gorras de los otros colores. Una vez quise examinar algunas de las espadas, pero un estudiante estadounidense dijo, no sería muy educado. Estos ahora en las ventanas todos tienen empuñaduras rojas o azules. Dentro de poco traerán algunos con empuñaduras blancas y aquellos que podéis manejar libremente. Cuando se rompió una espada en el primer duelo, quería un pedazo, pero su empuñadura era del color equivocado, por lo que se consideró mejor y más educado esperar una temporada más apropiada.
Me lo trajeron después de que se despejó la habitación, y ahora haré un boceto de tamaño natural trazando una línea alrededor con mi bolígrafo, para mostrar el ancho del arma. La longitud de estas espadas es de aproximadamente 1 metro y son bastante pesadas. La disposición de uno a animar, durante el transcurso de los duelos o al final, era naturalmente fuerte, pero la etiqueta corporal prohibía cualquier demostración de este tipo. Por brillante que fuera una contienda o una victoria, ninguna señal o sonido traicionaba que alguien estuviera conmovido. En todo momento se mantuvo una gravedad y una represión dignas. Cuando terminó el duelo y estábamos listos para partir, los caballeros del cuerpo prusiano que nos habían presentado se quitaron las gorras a la manera cortés alemana y también se dieron la mano. Sus hermanos de la misma orden se quitaron las gorras y se inclinaron, pero sin estrechar la mano. Los señores del otro cuerpo nos trataron como hubieran tratado a las gorras blancas, se desmoronaron, aparentemente inconscientemente, y nos dejaron un camino libre, pero no parecieron vernos ni saber que estábamos allí. Si hubiéramos ido allí la semana siguiente como invitados de otro cuerpo, los gorros blancos, sin querer ofendernos, habrían observado la etiqueta de su orden y habrían ignorado nuestra presencia.